¿Cómo están amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado, el espacio donde revisamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello ya está con nosotros el cientista político y doctor en comunicación, don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero, adelante por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y auditoras. Un tema que sin duda trae una situación bastante interesante este primer día de junio. El sexto mes acaba de iniciarse y claro, tenemos una cuenta pública que va a estar concentrando la atención y estaremos atentos a aquella que va a empezar alrededor de las 6, alrededor del mediodía, un poquito antes tal vez. Pero también porque ojalá que alcancemos a escucharlo completo para tener alguna opinión inicial, preliminar para las razones de Estado que se transmite en las noticias, al final de las noticias todos los días. A ver, se ha esperado este día como consecuencia de una situación propia de nuestra institucionalidad. Los presidentes deben dar debida cuenta de lo que se llama, comillas, cuenta pública, cierre de comillas, donde la primera cuenta pública tiene que ver con una sinopsis, con una visión, con una, puesta en escena de lo que el presidente va a decir que recibió como país y lo que aspira a hacer con lo que hay. Y la verdad es que esto se presta harto para la cosa chica, para la cosa poca, pero sí siempre tiene, me refiero a la cosa política, al mordisquito, a la cosa menor, pero por sobre todo tiene aquí una determinación que apunta a entender de cómo en estos escasos 4 años podrá él definir situaciones que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con el objetivo y tienen que ver con la proyección de nuestro país. Y ahí, honestamente, todos estamos al debe porque los estados toman postas, ¿ya? Y los estados y los gobiernos y las votaciones y las urnas y los ciudadanos toman decisiones. Y toman decisiones en función de lo que esa ciudadanía quiere o aspira. Y acá la cosa está clara. Ya, para momentos muy especiales se definen situaciones digamos, políticas, donde hace pocos meses atrás, en diciembre, se tomó una determinación respecto de lo que el pueblo o la ciudadanía quería respecto de la conducción política y económica de nuestro país. Un tema que sin duda trae como consecuencia una serie de situaciones que no vamos a alcanzar a analizar todas porque seguramente nos concentraremos en la forma en cómo, yo diría, se asume el poder en esta condición de cuenta pública. Sino que también entender si acaso el presidente Kast será capaz, porque de hecho lo entiende, es un político y sabe que las situaciones políticas son de sensibilidades, son de emociones, y tiene que ver con que, claro, una cosa distinta es hacer campaña y promover situaciones que va a cumplir, y después cuando uno está sentado en el sillón de la moneda, si acaso estas condiciones se pueden cumplir o no. Eso, de alguna manera, raya en cierta irresponsabilidad política. Cuando los gobiernos todos, o la clase política, normalmente mentirosilla, vende pomadas, y esas pomadas hay que pagarlas. Y esos pagos se hacen normalmente en las urnas. Acá el presidente Kast tiene una oportunidad única de colocar en el centro de las realidades el país que recibió, con todos sus pros y con todas sus contras, por mucho que los pros sean pocos y los contras sean muchos. Pero tiene que ver también con la responsabilidad que él tiene de no solamente lo que va a hacer con estos pocos 4 años, sino que lo que va a ser capaz de saber si se va a poder, insuflar a la clase política
la imperiosa necesidad que esto cambie, porque así como estamos hoy, el país que gasta más de lo que produce no se arregla en 4 años. Esto lo hemos conversado aquí en Razones de Estado con ustedes en múltiples oportunidades. Y sabemos que esto trae como consecuencia otras situaciones. Trae como consecuencia entender que de seguir así, obviamente, nos esperan las peores noticias para las nuevas generaciones. Y si es cierto, o si es verídico, o si es razonable que las estructuras políticas, más bien a través de los partidos políticos, la institucionalidad política de los partidos, podría importarle un bledo a aquello, porque le importa el poder hoy día. ¿Ah? El poder mañana ya se arreglarán otras cosas. Veremos si existe hoy día, yo diría más bien, la concepción. Y si ustedes me permiten el término, la honorabilidad de poder entender en la situación crítica que estamos y si acaso el presidente Kast va a ser capaz de colocar en contexto esa situación de nuestro país. Claro, porque la política es de esperanzas, es de situaciones que se van a hacer las cosas para producir un objetivo mejor. Se van a ocupar mejor los recursos, se van a gastar menos en cuestiones suntuarias, va a haber mejor, yo diría, mejor conciencia respecto de los pocos recursos que tiene el Estado para tantas cosas que se requieren. Y sobre todo, distinguidos auditores y televidentes, porque a mi juicio este es un cambio de mano que no es de un gobierno más, es saber si nosotros en este gobierno eventualmente se pueden corregir algunas circunstancias, si leer alguna esperanza a cómo nuestro país se va a comportar en las próximas décadas. Para los que no saben, y probablemente seamos muchos, y lo que he tratado de hacer estos 10 años acá desde Razones de Estado con ustedes, distinguidos auditores y televidentes, para los que no saben, es saber entender que muchas veces estas circunstancias políticas tienen que tomarse más en serio de cómo son. Porque claro, los medios de comunicación, a veces bastante fatuos, ¿ah? Bastante débiles, bastante, yo diría, condescendientes, no asumen las críticas que tienen que ver porque, desde mi perspectiva al menos, entendemos que lo que tenemos que hacer es tener conciencia de lo que significa, por ejemplo, en su casa, distinguida señora, distinguido señor, que me escucha, ¿qué pasaría si en su casa hoy día se gasta más de lo que recibe? El caos sería total, ¿verdad? ¿Cómo se va a gastar más de lo que se consume? Perdón, ¿cómo se va a gastar más de lo que se produce? Usted sumará los sueldos de su casa, verá cuánto llegan, gastarán cierto, y si tienen una cierta cantidad de ingresos, por ejemplo 100, no van a gastar 130. Porque esos 30 van a tener que pedirlo prestado. Y en el fondo hay que encajonarse y hay que buscar el acomodo dentro de las condiciones que existen. Ahora, a muchos no nos gusta esto. Es incómodo no tener todo lo que uno requiere o acostumbrarse a vivir de prestado. Y nuestro país, desgraciadamente, se acostumbró a vivir de prestado. Y es más, nuestro país, y particularmente sus clases políticas, fueron incapaces de asumir los desafíos que se iban a venir en los futuros tiempos. Ven el ahora. ¿Ah? Con suerte se miran la punta de la nariz y para adelante no ven nada. Porque la punta de la nariz hoy día es importante porque con la punta de la nariz, con esa visión, me refiero, con esa visión, claro, se ganan o se pueden ganar elecciones. Y con eso el poder. Y con eso los trabajitos para cientos y miles de personas que entran por el lado, como ocurrió en el reciente gobierno donde se cortaron a más de 100.000 personas para el Estado, sin el Estado haber mejorado en nada sus capacidades de gestión. Por todos los datos que tenemos a la vista, acaba de salir un número que es brutalmente negativo, el IMASEC 1,2, menos 1,2 recién,
hace 1 hora y media atrás, hace 1 hora atrás. En consecuencia, claro que tenemos una situación distinta, pero el presidente tiene que buscar, a mi juicio, ojalá que lo logre, no es un gran orador, no es un tipo de inflexiones, ¿ya? No es un tipo de generar la emocionalidad a través del discurso, no la tiene, ¿ya? Pero al menos que quede claro que hay una situación que hoy día debe hacernos concentrarnos en lo que viene, porque el hoy está, bueno, en el día a día. Los chilenos, ¿por qué cambiaron de gobierno? Cambiaron porque querían más seguridad, más cosas de esa naturaleza, querían un crecimiento del país para el tema del trabajo. Y sobre todo porque todo sigue acusando que nuestro país necesita otro tipo de acción política. Pero con los fuelles que tenemos carácter. Eso es no. Y con esos bueyes se hará lo que se puede. Porque claro, requiere todo un cambio y una estructuración totalmente distinta porque hay que ser locos, para no decir estúpidos, ¿ya? Que en una casa, como en el Estado, se gaste más de lo que se produce. A algunos no les importará. Algunos dirán, no, si la carga se arregla en el camino. No, y otros dirán, los más torpes, que la culpa es de los súper ricos. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, hoy día el presidente Kast lo tiene que matizar en algunas horas más en su discurso a la nación a través de su cuenta pública. Por eso que es importante a veces que en todas estas decisiones y en estos análisis que se asumen respecto a lo que se busca, a lo que se quiere, a lo que se persigue, es entender cuánto podemos hacer para cambiar en algo, en breve, una cosa poca, las reglas del juego. Porque digamos también que este plan de reconstrucción, digámoslo de una vez, es bastante más débil de lo que el país necesita. O sea, es una cosa poca, un empujoncito. Pero lo que se necesita son otras estructuras, son otras visiones, son otras situaciones que nos pongan en escenarios futuros. ¿Usted cree que con la educación que tenemos en Chile podemos aspirar a algo mejor? Pero por supuesto que no, pues. Si ahí está el cáncer nuestro, en la educación, en la incapacidad de darnos cuenta que las líneas de producción de los próximos decenios es imposible que le entreguen lo que hoy día entran a estudiar. La formación de los profesores, la formación de los académicos. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que nosotros en algún momento, con algún brillante, ojalá que llegue a la política, no, hoy día no lo veo, pero ojalá algún día lo tengamos, sea capaz de percibir qué es lo que acá se necesita. Y usted y yo, distinguido auditor y televidente, no vamos a salir de nuestra catástrofe si seguimos gastando más de lo que se ingresa. Eso va a doler, eso va a costar, y a mucha gente ya le cuesta. La señora Juanita le ha tocado vivir demasiadas circunstancias en que solo se le pide apretar el cinturón a esos escasos ingresos que hoy día reflejan todos, porque todos tenemos que pagar el IVA al menos, que eso ya es 19 o un 20%, lo que tenemos que hacer para poder, asumir nuestras decisiones de vida. Y el Estado, al igual que las familias, al igual que las casas, tiene que sujetarse a los presupuestos que tiene. Podríamos decir, mira, vamos a invertir en esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y además con una notoriedad clara. Este trabajo que se necesita para nuestro país no es de 40 horas. O sea, quiere salir de la crisis, quiere pagar más de lo que debe y le pone 40 horas. ¿Con qué ropa? Y eso, distinguidos auditores y televidentes, en los aspectos privados. El Estado trabajará 40 horas, algunas empresas, pero los que quieren salir de su tema, me imagino que más allá del trabajo que eventual pueden tener, sin olvidarnos que hay 1 millón de chilenos sin pega, lacerante,
harán lo que tengan que hacer para que después de su trabajo sigan trabajando en otra cosa. O yo creo que deben haber muy pocas personas que estén esperando que esto venga las dádivas del Estado para que resuelvan sus problemas digamos, de economía inversa o negativa en sus propias casas. Y eso es lo que nos pasa. Entonces la pregunta es, ¿tenemos efectivamente conciencia que eso es así? ¿Sabemos efectivamente si esto está asumiéndose como una razón que nuestro país necesita? ¿Estaremos, digamos, desarrollando ideas para un nuevo estallido delictual? ¿Eso es lo que están buscando? ¿Esa es la solución para que llegue un populista al poder y nos venda otra pomada peor de la que hemos venido haciendo estas últimas décadas? Entonces, claramente, es poco atractivo, incluso hasta desalentador, el saber y explicar y manifestar, como lo hacemos acá en Razón de Estado, la situación real del país. Y eso es lo que tenemos que asumir. ¿Y esto se puede arreglar? Por supuesto que se puede arreglar, porque no tengo ninguna duda. ¿Podemos ser el país rico que alguna vez quisimos ser hace muchas décadas? Y que se nos trancó la pelota porque habían algunos que querían parecerse a Venezuela, o Cuba, o creer que las ideas que se le hicieron pebre cuando se les cayó el muro de Berlín y se les disolvió su Unión Soviética, ¿todavía creen en eso? Pero claro, ¿o ustedes creen que este proyecto, débil como es, tentativo, con algunas señales, por ahí, mire, queremos hacer las cosas un poco mejor, ¿ya? Vamos a bajar los impuestos, porque cuando subimos los impuestos, no hubo más trabajo, no hubo más producción. Y encima, los impuestos que se cobraron de más por un tema de abuso, el Estado los quemó en situaciones absolutamente, digamos, yo diría, malsanas. Y acá es cuando nosotros nos tenemos que poner claros y tenemos que decir las cosas como son, porque honestamente, distinguidos auditores, me gustaría sumarme a aquellos que venden pomada. Honestamente, porque está más bonito, uno queda más tranquilo. Pero esto está diciendo en la situación que estamos y nos vamos al tema, o sea, nos vamos a seguir cayendo, y es que el problema es más serio. Viene el lobo. Cuidémonos porque hay situaciones distintas, adversas. Gracias a Dios, ojalá que no tengamos en el horizonte inmediato algún terremoto. El otro día se movió Calama, ¿ya? Ayer se movió alguna cosa del sur, potente, 7 grados, cerca de un terremoto. ¿Qué pasaría hoy si ocurre una desgracia de esa naturaleza? ¿De dónde vamos a sacar un peso salvo para seguir endeudándonos? Y eso algunos son mandados a hacer de saber de cómo nos endeudamos. Eso les gusta. Ojalá Dios, o quien sea en el que ustedes crean, no nos mande un terremoto, un tsunami, una inundación, o lo que sea en nuestro país, un volcán, no sé, para empeorar las cosas. Pero esa es la situación en que está acá hoy día. Y en un par de horas más, cuando suba a dar su declaración, lo invito a escuchar ese discurso, veamos qué va a hacer. ¿Qué va a hacer ese señor que llegó porque el pueblo lo puso ahí con un enorme 58% y con las tentativas de hacer las cosas medianamente bien? Porque el poder no se da, el poder se presta. Y así y hay muchos que piensan que en los gobiernos anteriores hicieron las cosas mucho mejor. Pero ¿qué mejor se iban a hacer si? ¿De dónde sacan eso que se hizo mejor si estamos más endeudados? Cuando no tengamos deuda, cuando no tengamos pobreza, cuando nuestras escuelas y nuestras universidades enseñen lo que tienen que enseñar, cuando en nuestros hospitales no se nos mueran 40.000 chilenos todos los años, cuando tengamos algún movimiento de cintura, de pierna para poder generar situaciones distintas en el aspecto económico, para generar mejores condiciones y mejores
ciudadanos mejores formados para los tiempos futuros que se vienen, que no van a ser fáciles, a propósito de todos los movimientos geopolíticos mundiales. Es un tema que hay que pensar. No es la cosa pequeña, el mordisquito, la cosa que te dije, mira lo que hicieron ustedes, mira lo que hicimos nosotros. No. Cosas para mentes pequeñas, para mentes chatas. ¿Cómo pensamos nuestro país en la grandeza que se merece? ¿Y qué tenemos que hacer para ser grandes? Por lo menos, escribamos lo que tenemos que hacer. Fijémonos en nuestra carta de rumbo. ¿Qué vamos a hacer en 10 años más, en 20 años más, en 50 años más? ¿Qué vamos a hacer? Y nos preguntamos si la política va a ser capaz de asumir esas decisiones y esas definiciones. Y ahí está el talón de Aquiles. No es educación, no es salud, no es infraestructura, también es nuestro sistema político, hecho para generar pobreza. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, ustedes tienen que saberlo, tienen que dominarlo, tienen que saber lo que pasa en el trasfondo de esto, porque, claro, en los temas menores, claro, uno se pierde y se mete en nichos que tienen poca monta, pero lo macro, ya hoy día está al debe. Nuestro país, distinguidos auditores y televidentes, necesita de liderazgos distintos a los de hoy. Y lo que pasa es que los mejores hombres y mujeres de nuestro país no van a ir a la política, no lo vamos a sacar de las universidades, del empresariado o de algún gremio o de alguna institución de esa naturaleza, porque no tienta a los mejores, tienta a los mediocres. Y eso, sabiendo que les molesta a muchos, aquí en Razones de Estado nos atrevemos a decirlo porque es la verdad. Y no importa que le duela a quien le duela, pero aquí en este Razones de Estado estamos sentados para decirle a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, por esa su altísima sintonía, que no me interesa sonreírle al poder, sea el de acá o el de allá. Lo que me interesa, a ver, si los que escuchan o los que siguen o los que intervienen o saben de Razones de Estado, saben que acá estamos dando pautas, directrices, señales para saber cómo debe ser nuestro país o qué debiera ser nuestro país para corregir esto de que se gasta más de lo que se produce. Y eso es, obviamente, la historia de una tragedia que ya estamos viviendo y que pareciera ser que nadie tiene la valentía para ponerle el cascabel al gato. Un tema, distinguidos auditores, que nos reúne hoy día a la espera de la cuenta pública y saber qué pasa con esto, para ver si acaso alcanzamos a analizarlo, por lo menos para mañana, de todas maneras, deseando a todos ustedes un extraordinario mes de junio que empieza hoy día y que los invitamos mañana a otro Razones de Estado para seguir conversando y reflexionando respecto de nuestras realidades, de nuestro país y cuando se produce del mundo. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero para la jornada del día de hoy. Lunes 1 de junio del 2026. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva, Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer de Chile, político y del mundo. Los invitamos para que nos puedan escuchar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas, aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada, continúen en nuestra programación porque a las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. Buenos días.